Saludos a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana, a los señores Megacidero, a los señores Alex Aile, al señor Alfonso Gutiérrez, a Max Baeza, a Jorge Nicholson, a Pablo 98-100, a Juliet Gallardo, a Jocelyn Guzmán, a mi amigo Rafael Candelaya, que hace tiempo que no lo escucho, al señor Víctor Recargado, a los señores Daco, Tranvía Virgo, Bromoso Light, a Luz 9721, a Julia González y a tantos amigos que comentan en el foro. Quería dirigir este video a mi querido amigo Alfonso Gutiérrez. En mi canal he subido su último video, que a mi parecer ha sido muy bien preparado, muy conciso, muy claro, muy evidente, muy contundente para cualquier testigo de Jehová que tenga un poco de cerebro, un poco de sentido común, para que se pueda dar cuenta pues que esta organización de la Watchtower es una organización, es un culto, es una religión falsa, que enseña mentiras, que enseña falsedades. Y hemos aprendido pues por parte de Alfonso Gutiérrez en su último video titulado que la Watchtower alucina a sus miembros, sacando texto de Colosenses, o defrauda, que es la misma cosa, como dice él, defraudar, alucinar, contándole cuentos de hadas, promesas incumplidas, expectativas que suenan muy bonitas, muy encantadoras, que realmente atraen mucho. Y bueno, estas enseñanzas de la Watchtower están preparadas porque hay gente preparadas en psicología social, saben qué cosa publicar para poder atraer a los miembros, qué caramelo servirles, el dulce, el caramelo que les puede gustar a las personas para que se conviertan en testigos de Jehová. Y entre ellas está pues esto que menciona muy bien Alfonso, que se llama el defraudar, el contarles cuentos de hadas a los miembros. Muchos testigos de Jehová no se dan cuenta de esta estrategia de la Watchtower, de este accionar tan bien hecho para embaucar a las personas con doctrinas de hombres, doctrinas de personas que no están inspiradas por Dios, que ya han reconocido que no están inspirados por Dios de ninguna manera. Y Alfonso ha demostrado muy claramente cómo la Watchtower pues endulza con mentiras, con engaños, con cuentos, fábulas, mitos a sus miembros para defraudarlos, para meterlos en sus filas, con la expectativa de un nuevo mundo a puertas. Y esa siempre ha sido la táctica de la Watchtower, que la sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? Poner una luz en el camino al final del túnel, diciéndole que estamos en un mundo donde existe mucha maldad, iniquidad, corrupción, injusticia. En fin, eso es cierto, pues, ¿no? Pero la táctica es poner una luz de salida para la persona que sufre todos estos problemas de la vida, poner una luz al final del túnel, donde supuestamente van a encontrar la felicidad en un paraíso restaurado, en un nuevo mundo, en un nuevo sistema de cosas. Y esa es la idea, de darles a los testigos de Jehová el caramelo que ellos buscan para que se pueda convertir en testigos de Jehová y poder formar parte de ese grupo de personas que supuestamente van a salvarse del Armagedón para entrar a este nuevo mundo prometido, donde va a haber paz, la muerte no va a existir, ni el dolor, ni el clamor, y todas estas cosas que todos ya sabemos. Y eso suena pues lógicamente muy atractivo, muy bonito, porque todos queremos vivir en un mundo donde no haya sufrimiento, enfermedades, injusticias, el dolor, ¿no?
y verdad pues que uno se siente feliz en pertenecer a una organización que supuestamente es la única que va a tener ese privilegio de poder obtener una vida eterna en un paraíso restaurado. Entonces, en eso consiste pues el caramelo, llevarlos por ese lado, les dije Jehová, y es la forma como ellos predican, le hacen ver a la gente que el mundo está de mal en peor. Eso es una forma de predicar que lo vienen llevando desde la época de Russell, así que el cuento de que el mundo está muy mal, que existe mucha injusticia, eso siempre lo ha existido en la tierra, la maldad, la guerra, el hambre, las pestes, las injusticias, asesinatos, la maldad siempre ha existido en la planeta Tierra, así que eso no es novedad. Claro que todo el mundo apunta a querer vivir en un paraíso restaurado, con felicidad, donde no haya muertes ni enfermedades, ni envejezcamos, qué sé yo, ¿no? Uno aspira a una cosa así que parece una utopía, ¿no? Que uno puede vivir eternamente, ¿no? En un mundo justo, sin dolor, sin enfermedad, sin envejecer, ¿no? Suena, suena casi imposible. Pero es así como dice va, como esta canción de la Watchtower cautiva a la gente, los manejan psicológicamente para que se conviertan en el Espíritu de Jehová. Creo, Alfonso, decirte que tu video está muy bueno, me gustó bastante la explicación que das tú de cómo va a ser el reino, de que estos hombres que se llaman el cuerpo gobernante no pueden estar por encima de la Biblia, eso estamos de acuerdo. Desgraciadamente les dije, va a poner al cuerpo gobernante encima de la misma Biblia, inclusive la revista Atalaya está por encima de la misma Biblia. Creen como la verdad lo que está en Atalaya y no lo que está en la Biblia. Es increíble cómo ha logrado esta organización manipular la mente, les dije, va, para torcerles la mente y hacerles pensar que la revista Atalaya es lo que Jehová enseña, es lo que la Biblia enseña. No se ponen a meditar si realmente lo que se publica en esa revista es lo que la Biblia enseña. Entonces, muy pocos testigos de Jehová se ponen a pensar de forma independiente si realmente lo que ellos están aprendiendo en esos libros de la Watchtower, revistas, folletos, panfletos, como se quiera llamar, tienen amparo bíblico. Y en ese sentido tienes razón, Alfonso. Se debe poner por encima la Biblia que al cuerpo gobernante y su literatura. Pero eso es lo que tienen que comprender los testigos de Jehová, como tú comprendiste. Tú lograste a comprender eso, por eso dejaste la Watchtower, según tú mismo comentas en tu video, de que eso te debo dejar la Watchtower porque veías que no había una correspondencia entre lo que publicaba la Watchtower en su literatura con lo que la Biblia enseña. Y bien explicas pues que los testigos de Jehová, la Watchtower ha blasfemado, da prohibiciones ridículas, falsas, como la que has explicado en el video del pan y el vino, del memorial de la muerte de Cristo, y dices, bajo una sola celebración, una sola forma de celebrar, de conmemorar la muerte de Cristo. Y lo curioso es que los testigos de Jehová, cuando dan sus charlas en el momento del memorial, no sacan un texto bíblico que, o sea, porque no existe, no lo pueden sacar porque no existe, que diga que el pan lo deben pasar al otro hermano sin comerlo y el vino pasarlo al otro hermano sin beberlo. No existe ningún texto bíblico de eso, que Jesús haya mandado que sus discípulos, sus seguidores, no coman del pan ni vean del vino y lo pasen al otro hermano y que solamente lo huelan. Entonces la Watchtower lo único que hace es sacar textos bíblicos que dicen que los discípulos comieron del pan y que eso significó el cuerpo de Cristo y que bebieron del vino y que eso significa su sangre. Y lo dicen, lo leen en el salón del reino, ¿no? En el momento memorial. Y entonces, cuando comienzan a leer de lo del pan, sacan el texto bíblico del pan, que dice que los discípulos tomaron el pan, lo partieron y lo comieron. Y luego dice, bueno, vamos a pasar el pan, hermanos, a ver, y comienzan a pasarlo y hacen todo lo contrario a lo que el hermano que está dirigiendo la sesión ahí, el discurso,
del memorial está diciendo que hagan, que coman el pan. Y sin embargo, en vez de comerlo, lo pasan a otro hermano. Es una forma de repudiar a Jesús, abiertamente, públicamente. Por eso esta organización es satánica, porque se reúnen para repudiar a Jesús y no hacer lo que se está leyendo, pues ahí el discursante está diciendo pues que tomaron el pan, lo partieron y lo comieron, y cuando van a hacer el pase del pan abajo, entonces lo comen. No lo come nadie, solamente los ungidos. Si es que hay por ahí alguno que es ungido, que es el que puede comer del pan. Y pues cuando van a pasar el vino, antes de pasar el vino, sacan el texto bíblico referido al vino, y que tomaron el vino, pues ¿no? Pasaron el vino y lo bebieron. Y cuando hacen esa práctica en ese momento, los testigos de Jehová con el memorial, en vez de tomar el vino, lo pasan al otro hermano. ¿Sí? Hacen todo lo contrario a lo que ellos mismos están leyendo en la Biblia. Puesto que no hay ningún texto bíblico donde Jesús haya mandado a la supuesta grande muchedumbre, que un modo de celebrar su muerte, su memorial, sería para la grande muchedumbre de pasar el vino y el pan, olerlos y no comerlos ni beberlos, ni comer el pan ni beber el vino. Eso no hay ningún texto bíblico que Jesús haya dicho eso, que haya dicho: ustedes que están al fondo, la grande muchedumbre, ustedes no pueden comer del pan y del vino, y solamente huélanlo y pasen al otro hermano. Como no hay ningún texto bíblico, entonces esa práctica que hace la Watchtower se convierte en una práctica apóstata, una blasfemia, una herejía. Pues la Watchtower es una religión hereje, apóstata, que ha ido contra la Biblia, contra lo que Jesús ha mandado. No existe ningún texto bíblico donde Jesús haya mandado, o que Jesús haya tenido las ideas remotas de que una supuesta grande muchedumbre que estaba ahí al fondo mirando la cena que está haciendo con sus discípulos, haya dicho: ustedes que están al fondo de la grande muchedumbre, ustedes no pueden comer del pan ni beber del vino, por si acaso, y así que vuélanlo y pásenlo. No hay ningún texto bíblico que eso sea así. Entonces la celebración, el modo, la forma como la Watchtower de los Testigos de Jehová conmemoran la muerte de nuestro Señor es una conmemoración falsa, hereje, apóstata y diría yo satánica, porque no solamente están dejando de cumplir lo que Jesús mandó hacer, que era comer del pan y beber el vino, sino que lo están rechazando públicamente, abiertamente a Jesús, al decir: yo no como de tu cuerpo, no me interesa tu cuerpo y lo paso al otro, y tampoco me interesa tu sangre derramada, no lo bebo y te lo paso al otro. Entonces solamente Satanás, el diablo, podría estar interesado en que tú, amigo de Jehová, públicamente repudies a Jesús. Por eso no podrás ser salvo por esa actitud, porque te has dejado atrapar por una organización satánica que realiza prácticas demoníacas. En ese punto, Alfonso pues fue muy claro en su video. Ahora, Luz hizo una acotación en tu video, Luz 9721, Luz hizo un comentario haciendo una crítica a tu video, porque dijiste que los de Jehová tienen algunas verdades dentro de sus enseñanzas, pero que esas verdades están acompañadas con grandes engaños y mentiras. Y parece que a Luz no le gustó que tú dijeras que la Watchtower enseña algunas verdades, y que lo veo como una contradicción. No sé si me equivoco, Luz, que me estás escuchando, no sé si estoy interpretando mal lo que tú has escrito ahí. Si no es así, disculpa, ¿no? Pero lo que yo entendí, lo que ha querido decir pues Alfonso lo que quiere decir es que para envenenar a una persona en un almuerzo, por decir, para envenenar a una persona en un almuerzo, en un plato de comida, yo le puedo servir un plato de comida, arroz con gandules, con su bistec, con su apanado, con su milanesa, qué sé yo. El producto que se está sirviendo es bueno, todo fresco. Yo te pongo 2 gotas de veneno ahí, mezclado con la comida, un veneno inodoro, incoloro, insípido, te manda al cementerio. Y no lo vas a notar. Inclusive te lo puedo poner en un vaso de limonada, una Coca-Cola, un jugo de frutas. Te pongo una gota de veneno y te mueres. Entonces, lo que Alfonso quiere decir es que la Watchtower
si bien es cierto que enseña cosas que son bíblicas, esa es una forma de despistar, pues. Cuando te dice pues que los borrachos, los adúlteros, los extorsionadores no entrarán al reino de Dios, y lo menciona la Watchtower, está diciendo una verdad, pues, ¿no? Pero él lo dice así, ¿no? Que los borrachos, los calumniadores, los mentirosos, los alcohólicos, qué sé yo, y todos los que cometen pecados abominables, no entrarán al reino de Dios. Entonces la Watchtower está diciendo una verdad, ¿no? Está diciendo la verdad, o sea, no sé, no todo lo que sea es mentira. Eso que quiere decirte Alfonso. Alfonso está diciendo pues que si bien la Watchtower enseña muchas verdades que son elementales, que no lo podrían contradecir, pues como esta, ¿no? Que los que practican abominación no puede ser salvo, ¿no? Lo dicen, está diciendo la verdad. Entonces, dentro de todas esas verdades que decía la Watchtower, que suenan ejemplares, ¿no? Caracha, la Watchtower es una religión recta, que se fija en la moral, ¿no? Son estrictos en ciertas cosas que otras religiones no la son. Entonces eso también es una forma de encantar a las personas. Esta religión es recta, no es permeable, no es una oración que permite la moralidad, que se preocupa por la buena conducta del cristiano. Entonces eso también gusta, pues, porque dice cada vez es verdadera, porque es una relación que es estricta, correcta, recta, y que se fija en las formas, en cómo te vistes, cómo te conduces, cómo hablas, y cómo te vistes, ¿no? Cómo te presentas como cristiano, tu conducta. Entonces hay cosas que caramba, muchas personas se impresionan y les gusta eso, y creen que esos detalles las hace la religión verdadera, porque son rectas, dice. Es la religión que no permite la moralidad sexual, dice. No permiten esto, no permiten el otro, ¿no? Entonces, creen que con esas cosas ya es suficiente para creer que es la religión verdadera. Y no se trata de eso solamente, se trata también de ver si sus doctrinas son verdaderas. Y eso es lo que Alfonso quiere decir, que el veneno, las cosas malas que la Watchtower te mete como enseñanza, está mezclada con las cosas buenas que ellos enseñan. Como por ejemplo cuando te dicen que tienes que conducirte de una forma cristiana, que debes ser fiel a tu esposa, que no debes cometer adulterio, que no debes ser un alcohólico, que no debes tener prácticas deshonestas en tu vida diaria. Entonces, esas cosas que son bíblicas, la Watchtower las menciona. Pero dentro de esas cosas buenas, también Satanás mete cosas malas. Usa las cosas buenas como un parapeto para que tú veas eso, que comienzas que es la religión verdadera porque tiene cosas buenas, pero no te pones a meditar si las demás, que son sus doctrinas, son de Dios o son satánicas. En 1928, cuando Rutherford descartó la literatura de Russell, hizo un comentario en la Atalaya del 15 de noviembre de 1928, en la página 344. El juez Rutherford hizo un comentario ahí para descartar la piramidología, por ejemplo, que lo había enseñado Russell toda su vida hasta su muerte, y 12 años más con Rutherford en la presidencia, hasta que finalmente Rutherford decide descartar la piramidología, diciendo que era de Satanás el diablo. Y dio una explicación en esa atalaya que te acabo de mencionar, Luz, diciendo que Satanás el diablo había puesto en la gran pirámide de Egipto muchas verdades de la Biblia, que engañó al pastor Russell para hacerle creer que la gran pirámide era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto de Egipto, y que Satanás mismo lo engañó a Russell poniéndole ciertas medidas internas que correspondían a la Biblia, como uno de los corredores que medía 1914 pies, un corredor principal, y pensaba que esa era una medida profética que está indicada en la Biblia y que coincidía pues con lo que sería el fin del mundo.
como él lo veía, como él lo enseñaba, que en 1914 vendría el fin del mundo, el Armagedón, y Jesús vendría, se llevaría a sus ungidos al cielo. Y él decía que porque la Gran Pirámide tenía un corredor que había 1914 pies, la Gran Pirámide estaba corroborando lo que la Biblia decía. Pero Rutherford, en 1928, 12 años después de la muerte del pastor Russell, decide descartar lo que Russell había enseñado como la verdad, que la Gran Pirámide era un testigo de piedra de Dios en el desierto de Egipto, en el Cairo, después de la Biblia, que corroboraba lo que la Biblia misma enseñaba. Entonces Rutherford dijo, si bien es cierto que la Gran Pirámide de Egipto tenía muchas verdades, muchas cosas que coincidían con lo que la Biblia decía, era una artimaña de Satanás el diablo de mezclar muchas verdades en esa pirámide para engañar al pastor Russell. Y lo engañó, pues, eso es lo que dijo, lo engañó. Y Rutherford dijo, a mí no me engaña, puesto que esto es una artimaña de Satanás de mezclar cosas buenas, que aparentemente están amparadas en la Biblia, para meter sus cosas diabólicas dentro de ella, para hacer que la gente adore la Gran Pirámide, pues, que había sido construida por faraones egipcios paganos, para hacer creer que los dioses paganos tenían que ver con Dios, con Jehová. Por eso tenía correspondencia a las medidas internas de los corredores de la Gran Pirámide con la Biblia. Y ese fue el criterio, que la explicación que dio Rutherford para tu conocimiento de luz en 1928. Entonces, cuando Alfonso dice que la Watchtower enseña muchas verdades, no está defendiendo a la Watchtower en absoluto. Se está refiriendo a lo que te he explicado, que dentro de sus doctrinas hay cosas que son verdaderas, que encantan, que seducen, que como esta vez, que son estrictos en la conducta del cristiano, que no son permeables para que tú puedas hacer lo que te da la gana, y que se fija mucho en las formas, ¿no? Y que esas cosas que se ven positivas, porque se preocupan que las mujeres se comporten bien, que se cuiden en la vestimenta, que no salgan de noche a discotecas, y que no se junten con gente que no les conviene. Entonces dan consejos positivos, ¿no? Claro, es cosa buena, sí, hay que reconocerla. Y ahora sería muy mezquino, esa es la palabra, ¿no? Muy mezquino no reconocer que la Watchtower tiene ciertas normas de conducta, que se porten bien, que tengan una conducta cristiana en el mundo, que sean ejemplo, ¿no? Hay cosas positivas. Pero esas cosas positivas que encantan, que hacen que muchas personas vean como una organización de gente correcta, buena, sincera, que se porta bien, que tú puedes confiar inclusive mucho con esas personas. Claro, y yo sí confiaría en un testigo de Jehová antes de un mundano, obviamente, ¿no? Eso no quiere decir que los testigos de Jehová no puedan fallar, pero el testigo de Jehová, que es fanático así, que se ajusta a lo que la Watchtower le dice en su conducta, son gente que muchos de los, hablo de los miembros, no estoy hablando de la cúpula, son gente buena y sincera, honesta, que trata de cumplir lo que la Biblia pide de un cristiano, y tú puedes confiar. Entonces, que si le encargas un trabajo, muy seguro que te van a cumplir y no te van a estafar, antes de un mundano que no cree en nadie, ¿no? Eso sí, yo no soy mezquino de no reconocer eso. Claro que no solamente los de Jehová, puede haber otras religiones que también son celosas en ese aspecto de la conducta del cristiano, que hacen los mismos, son gente honesta. Pero acá no se discute eso, se discute que la Watchtower demuestra la parte positiva, digamos de una forma, de su estrictez para la conducta del cristiano, que puede encantar o puede alucinar, ¿no? A una persona para que sea testigo de Jehová, pues es una carne recta, enseña cosas positivas, la moral, entonces eso gusta. No, esta es verdadera, porque es una religión estricta, pero hay que ver la doctrina que está enseñando, que es una porquería, pues. Entonces, las cosas, el veneno viene mezclado con las cosas buenas. Eso es lo que ha querido referirse Alfonso, estoy seguro.
No es que esté defendiendo él a la Watchtower. Él dijo, la Watchtower enseña cosas bíblicas, pero también enseña una gran cantidad de cosas que no están en la Biblia. Y eso es lo grave del asunto, que son las doctrinas falsas, satánicas. Y ahí está el problema. Alfonso ha hecho un comentario muy interesante acerca del esclavo fiel y discreto. Y es algo que yo siempre he dicho, pues, ¿cómo Jesús pudo escoger a este esclavo que está en Betel ahora, esos 7 que quedan, si no habían nacido en 1919? Son gente, muchos de ellos son que están quedando vivos ahora, son contemporáneos conmigo. Inclusive hay algunos que son menores que yo. Yo voy a cumplir 64 años. Y muchos de los que son ahí del esclavo fiel y discreto tienen mi edad. Mi padre nació en el año 1922. Es decir, mi padre no hubiera podido ser jamás parte del esclavo fiel discreto dominado en 1919 porque no había nacido. Menos los de ahora, que tienen mi edad y menos que yo, que no existía en 1919. Un punto que yo siempre exijo y les digo es que deben razonar, pensar, sentarse como hago yo ahorita, me pongo a pensar y a meditar, ¿no? Las incongruencias de esta religión falsa, ¿no? Cuando el texto de Mateo 24:45 menciona que Jesús, cuando vuelva, va a impresionar a su esclavo. Todo está bien claro que eso se va a hacer después de la gran tribulación. Por eso estamos vigilantes, alerta, porque Jesús viene como ladrón en la noche. Dice, manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor. Eso lo he repetido miles de veces. Mateo 24:42. Manténganse alerta, vigilantes porque no saben en qué día viene su Señor. Y después viene el 43. Si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que le roben su casa. ¿No es cierto? Por lo pronto, después viene el 44. Por eso manténganse listos, porque a una hora que ustedes no saben, viene el ladrón. Y viene el 45. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto que Jesús hallará fiel y discreto para darle su premio, nominarlo como su esclavo fiel y discreto? ¿Y quién no lo es para castigarlo? Porque las dos cosas tiene que hacer Jesús cuando vuelva. Es impresionar al esclavo, y aquel que no ha cumplido lo castiga, el que sí lo premia, punto, y así es el asunto. Eso jamás pudo ocurrir en 1919, pues, porque eso está después de la gran tribulación. Porque está en Mateo 24:42, manténgase alerta, porque no saben qué día viene su Señor. Y el Señor Jesús va a volver. Recuerda Mateo 24:30, Mateo 24:30 vendrá después de la gran tribulación. Mateo 24, 29 y 30. Inmediatamente después de la gran tribulación será ese suceso extraordinario del sol, lunas de estrellas, y luego se verá la señal de hijo de la gloria en el cielo con todo poder y gloria, y por lo cual hemos estado alerta, pues justamente ese momento. Por eso Mateo 24:42 dice, manténgase alerta porque no saben en qué día viene su Dios. Entonces la selección del esclavo, la nominación primera y segunda, es decir, reconocerlo con su esclavo fiel y discreto y luego premiarlo, que está en Mateo 24:47, será cuando Jesús vuelva de Mateo 24:29, cuando haga su ercomai, no su parucía, cuando venga a haga su ercomai, su arribo, su llegada, su venida. Entonces, como bien dice pues Alfonso, pues, y es lo que yo he dicho siempre, como este esclavo que está en la Watchtower, estos 7 que quedan vivos, pueden decir que ellos son el esclavo nominado por Jesús, si Jesús hizo una sola nominación, porque la profecía se cumple cuando Jesús vuelve, hace la inspección y ve cuál es el esclavo fiel y cuál no lo es. Y si eso ocurrió en 1919, cosa que es un disparate, es una de las tantas mentiras que yo te menciono, pues amigo testigo ya que me estás viendo, es una de las tantas mentiras, tantas alucinaciones, la voy a estar alucinando. Parece que se ha tirado un troncho, ¿no? Eso de marihuana, droga, están alucinando, alucinan. Y creen que Jesús vino en 1919 a hacer una inspección para escoger a su esclavo bien discreto. De Mateo 24:45. Ese texto de Mateo 24:45 viene después de Mateo 24:42, que dice, manténganse alerta porque no saben en qué día viene su Señor. Y se refiere al texto de venir del Señor, se refiere a su ercomai, su arribo, su llegada, su venida por segunda vez.
Entonces, la Watchtower enseña doctrinas falsas, mentirosas. Si Jesús llegó en vamos a dar por cierto que Jesús lo hizo antes que él volviera y que lo hizo antes su parucía, como dice la Watchtower. En el partir 14 Jesús dio su parucía. La Biblia no dice eso, dice que esto ocurrirá después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva a su arcomay. Pues la Watchtower se lo ha acomodado para que esté para después de su parucía, que supuestamente ocurrió en 14. Por eso que a partir de ese momento en adelante Jesús hizo su inspección de su esclavo, de su parucía, dice. Si Jesús escogió a su esclavo y lo inspeccionó pues a los que estaban vivos en el 19 y los checó si habían sido fieles y discretos, y los halló que sí, dice que sí fue, y los halló fieles y discretos y los nombró como su esclavo. Los nombró a ellos, en todo caso los nombró a ellos, y esto es una profecía que se cumple una vez. Jesús viene, inspecciona, escoge. No puede ser que Jesús esté escogiendo cada rato, cada vez que muere uno, Jesús tiene que venir a inspeccionar hasta al nuevo candidato, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora que ha muerto últimamente el señor Guy Pearce, seguramente van a colocar a alguien que lo reemplace. Pero un momento, para que sea el esclavo escogido, tiene Jesús que venir otra vez pues a ver si ese candidato que la Watchtower propone ha sido fiel y discreto, ¿no? Tiene que venir Jesús y ver cómo se ha comportado ese esclavo, porque ese no es el que estuvo en 19. No existe sucesión de esclavos. Cuando los discípulos de Jesús murieron, nadie los sustituyó. Desaparecieron todos, nadie sustituyó ni a Pablo, ni a Juan, ni a Mateo, ni a Marcos. Todos murieron, punto, no hubo sustitutos. Entonces no existe sucesión de esclavo. Si Jesús inspeccionó al esclavo, lo inspeccionó una sola vez, que fue en 19, y escogió a aquellos que estaban vivos en ese momento, que supuestamente estaban en el momento correcto. No escogió a la Watchtower como que el esclavo fiel y discreto. No confundamos eso. Cristo no vino a ver qué organización. Escogió al esclavo, que fue un grupo de personas, que es una clase ungida. Dice la Watchtower, de resto ungido. Pero entonces escogió el resto ungido que estaba vivo en 1919, que ahora están todos muertos. Entonces ese esclavo ya dejó de existir. Y lo único que pudiera estar vigente o existir de ellos serían sus enseñanzas, que Jesús aprobó supuestamente, por eso los seleccionó, los aprobó, porque están dando el alimento correcto. Entonces, si bien murieron todos aquellos que Jesús inspeccionó y seleccionó porque estuvieron dando el alimento correcto, lo que sería estar enseñando ahora como doctrina, como la verdad, como el alimento espiritual de Jesucristo, porque Jesús los aprobó, o sea, aprobó el alimento espiritual, los aprobó que están en el alimento correcto según la doctrina, Entonces lo que debe estar enseñándose ahora es lo que ellos dejaron en su literatura, a pesar que ellos ya han muerto. Pero no se puede reemplazar personas. Entonces, porque ellos fueron los que dieron el alimento correcto, de alta calidad, y Jesús los aprobó como se clama, porque la doctrina dice que Jesús, al arribar en 1918, hay un grupo de cristianos ungidos que desde 1879 están dando el alimento correcto, y por eso los escogió como su esclavo en 1918, y en 1919 les dio su administración todos sus bienes. Eso fue una enseñanza por décadas, como la verdad. Fue una enseñanza que fue dada por décadas como la verdad, según la Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Dice que Jesús arribó en 1918 y encontró un grupo de cristianos ungidos que desde 1879 estaban dando el elemento correcto y oportuno a los domésticos. Y que por ese motivo, por haber dado el elemento correcto, los nominó como su esclavo y en 1919 le dio la administración de sus bienes. 1919. Entonces la selección del esclavo como la primera nominación fue en 1918 y la entrega de los bienes en 1919. Y está en el libro, en la tarea que le acabo de mencionar, del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Ahí lo pueden ver. Estos aquí no son engaños. Entonces cuando Jesús escoge, supuestamente, vamos a ver porque fue cierto, Jesús escoge al esclavo de 1919, fueron a esos que estaban ahí, que fue Rutherford, Macambur, Macmillan, Checa, Martin, Clayton Woolworth, George Fisher, y todos estos que están ahí en la dirección de la Watchtower. Ese era el esclavo pues, que Jesús supuestamente escogió en 1919 para que den alimento como clase colectiva del resto ungido. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué tenemos que pensar que este grupo de personas que están ahora en Betel, que no existieron, que nacieron en los años 40, 50, que ni siquiera
remotamente hubieran podido nacer en 1919, ni sus padres tampoco seguramente, salvo alguno de ellos que está viejo, puede tener un padre que nació en 1910, pero la gran mayoría de los judíos que están vivos ahí son jóvenes de mi edad, cuyos padres nacieron después de 1919, ni siquiera sus padres, es decir, los abuelos. Entonces, Jesús escogió y aprobó en su inspección a esos de 1919. Y le dijo, ustedes son el esclavo. Ustedes han dado el alimento correcto. Y entonces ustedes den el alimento correcto, que eso va a ser la doctrina para ahora y para adelante, para el, de partir de 1919 para adelante. Que las futuras generaciones deberán aprender de ustedes, esclavos, porque han dado el alimento correcto, de alta calidad, que yo he aprobado. Por eso los he aprobado ustedes como esclavos, porque he visto que su alimento es correcto. Entonces, al morir todos estos señores con Rutherford y todos los que están vivos en 1919, entonces ya no hay otro esclavo. O sea, el esclavo murió con un tiempo. Seres humanos que murieron. Entonces, lo que uno debe correr ahora serían sus libros, sus enseñanzas, que Jesús aprobó pues en 1919 para que dieran a las naciones, predicando de casa en casa a partir de 1919 en adelante. Entonces, esa literatura de Rutherford debería mantenerse hasta ahora. Todo lo que se publicó de ese esclavo, que sería Rutherford, sus libros deberían estar vigentes ahora, pues, porque Jesús lo escogió a él. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se descartaron todos los libros de Rutherford si él fue el esclavo? Fue el más capacitado de todos ellos, por eso es el presidente de la Watchtower, y todos sus libros, sus 22 libros que componían el arcoíris de Rutherford, llevaban su nombre dentro. Entonces en realidad él fue el único esclavo, fue el discreto, el único que preparaba en nuestra historia era él. Todo lo demás es puro cuento de hadas. Por eso digo que esta canción enseña de mitos, leyendas, cuentos de hadas. Y a eso se llama alucinar. Y es a eso a lo que Alfonso se refiere. La Watchtower enseña cuentos de hadas, inventa historietas, tiene una facilidad de inventar historias, son fábulas, pues, que Jesús llegó en el 18, cogió su esclavo, después dice que no fue en 1918, sino que fue en 1919, después que la expresión no fue hecha en 1918 ni 1919, sino que la expresión fue hecha en 1914, y que duró 5 años. Es decir, uno dice, Dios mío, pero que se pongan de acuerdo, ¿cuándo fue la expresión? Fue en 1919, conforme dice el reino de 1000 años Dios se ha acercado, que dice que Jesús hizo su inversión en 1919, o fue en 1918, como dice la Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, o fue la inspección hecha en 1914 y duró 5 años hasta 1919, de acuerdo a la última publicación del 15 de julio de 2013, en las páginas 20 al 23. Entonces no se ponen de acuerdo. La expresión del esclavo fiel y discreto. Entonces esta religión muestra que es falsa, porque Jesucristo está jugando con su esclavo, dándole alimentos contradictorios, no que la impresión fue en 1919, no fue un año antes, 18, no, que no fue ni en 1919 ni en 1918, sino que fue en 1914 y duró 5 años. ¿Esta religión puede ser la religión verdadera? Piensa pues, amigo de Jehová, no seas torpe. No, pues, Jesucristo no puede estar jugando pues ping-pong, juega ping-pong con su organización de la religión de la Watchtower. Entonces, yo quería decirte, Alfonso, que hay un tema que muy pocos de Jehová tienen conocimiento, y voy a mostrar, como tú dices, cómo la Watchtower enseña pues fábulas, pues cuentos de hadas, ¿no? Alucina, como tú llamas, alucina, defrauda. Muchos de Jehová no saben que la ciudad Watchtower por décadas enseñó que el esclavo fiel y discreto no empezó pues en 1919, ¿no? Cuando Jesús escogió a su esclavo de la Watchtower, sino que enseñó que este esclavo había empezado en el 33, en el Pentecostés, cuando Jesús partió al cielo y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Eso fue más o menos 7 a 10 días después que Jesús parte al cielo, en el Pentecostés, resucita y se queda 40 días en la tierra. Y después de esos 40 días en la tierra, Jesús parte y les da a sus discípulos un mandato de ir a predicar a las naciones y bautizar a la gente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue un mandato que Jesús dio. Entonces, y les dijo que ellos recibirían, después que él partiera al cielo, el poder del Espíritu Santo caería sobre ellos. Y eso ocurrió más o menos 10 días después que él ascendiera al cielo, a los 40 días de haber resucitado. Fue en el 33 de la era común. Que fue más o menos 7 a 10 días después que Jesús ascendiera al cielo.
Vino el Espíritu Santo y cayó sobre sus discípulos y un montón y otro grupo de gente más, ¿no? Había varios cientos de personas ahí orando. Entonces la Watchtower dice que en ese momento empezó a existir el esclavo fiel y discreto, en el 33 de la era común. Muchos de ustedes no saben que en este libro que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, la Watchtower hizo una explicación, tiró un rollo, como decimos nosotros, ¿no? Este libro fue publicado en 1974, hace 40 años, queridos amigos. Hace 40 largos años que la Watchtower publicó este libro, cuando estaba nuestro amigo Fred Francis, el presidente de la Watchtower, que era el teólogo iluminado, claro, escrito por él, ¿eh? Y él dio un rollo acá, pues una explicación del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47. Yo quisiera leerte esto, Alfonso, para que sepas, mira lo que enseñaba esta religión falsa, ¿no? Que se hace llamar como la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, de la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano Gutiérrez de la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano Franco Chese de la verdad? ¿Cuándo se va a bautizar la hermana Luz en la verdad? Y así usan esa palabra verdad alegremente. Y esa verdad que estaba publicada en este libro con respecto al esclavo fiel y discreto, ahora ha sido tirada a la basura. Ya no se cree. Y así tienen la cara dura de decir, ¿qué tipo tiene este hermano en la verdad? ¿Por qué pusieron al hermano fulano de la verdad? ¿Qué verdad? Si todo lo que enseñan van descartándola como luz antigua, como una luz falsa, equivocada. Yo quiero leerles lo que la Watchtower enseñaba sobre el esclavo fiel. Quiero leerles lo que la Watchtower enseñaba sobre el esclavo fiel discreto en este libro. Lo he sacado del libro y lo he puesto en una hoja con letras grandes, porque las letras acá son muy pequeñas y como yo estoy un poco viejito, tuve que imprimirlo con mi impresora, o sea, tomándolo del CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, este libro, María. Les voy a leer a ustedes las páginas, los párrafos, perdón, este es el anteojo de lectura, de este libro, María, del reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Vamos a leer el capítulo 17, páginas 341 a la 345, los párrafos 21 29. Lo he abreviado lo máximo posible en 2 hojas, porque para mí es importante leer qué es lo que la Watchtower enseñaba sobre el esclavo fiel y discreto, para mostrarles a ustedes, señores de Jehová, que me están viendo, y Alfonso también, para que se entere de esto. Sí, seguramente él está enterado, pero por si acaso se lo quiero mencionar, cómo la Watchtower alucina y cómo hace alucinar a sus miembros con enseñanzas que son mitos, fábulas. Es como nosotros tenemos una fábula en el Perú, la fábula de Manco Cápac y Mamahoyo, que fundaron el Cusco, ¿no? Entonces se cuenta ahí una leyenda, una fábula, un mito, que no tiene sustento real, ¿no? Pero es un mito, pues, una fábula, como Rómulo y Remo, en Roma, que dice que fundaron Roma, fue Rómulo y Remo, ¿no dice? Que fueron amantados por una loba. Bueno, ¿será cierto o no será cierto? Es un mito, es una fábula, pues. Que Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Fueron 2 niños que quedaron solos, perdidos en un bosque, y una loba los amamantó. Imagínense. Vamos a leer qué cosa decía la Watchtower, para mostrar a ustedes, les dije cómo la Watchtower enseña mitos, pues. Mitos y enseñanzas que después no podía contestar a sus detractores, es lo más grave. Y me voy a detener en partes para mostrar las ridiculeces, ¿no? En el párrafo 21, la Watchtower nos decía así como sigue. Este es el libro, como repito, El reino de 1000 años de Dios acercado, capítulo 17, páginas 341 a la 345, lo estoy diciendo acá para que ustedes tomen nota, en los párrafos 21 y 29, para que ustedes lo vean en su CD-ROM, si es que no tienen el libro.
Y se lee en el párrafo 21 como sigue, fíjense, presten atención, ¿eh? Que es lo que nos señala Watchtower con respecto al esclavo fiel y discreto. Y dice así: Jesús, aunque prestó la pregunta acerca del esclavo fiel y discreto, no tenía dudas en cuanto a quién era ese esclavo, dice la Watchtower. Jesús indudablemente pensaba en aquel siervo de Jehová Dios, aquel Israel de Dios. No habría error en escoger a aquel siervo compuesto. Con el precio de su propia sangre, él había comprado a aquel Israel de Dios como esclavo suyo, y en la ilustración que se da en su profecía podía aludir a él como un esclavo compuesto, uno que resultaría fiel y discreto. Puesto que Jesús habló de este esclavo en su profecía acerca de la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, vino originalmente a la existencia ese esclavo fiel y discreto compuesto durante la presencia o parucía de él desde 1914 en adelante. Repito esta parte. Puesto que Jesús habló de este esclavo en su profecía acerca de la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, vino originalmente a la existencia ese esclavo fiel y discreto compuesto durante la presencia o parucía de él desde 1914 en adelante. Dice, el 22 dice, no. O sea, está diciendo que originalmente no vino a existir el esclavo fiel y discreto en 1919, pues, que fue el tiempo en el cual ocurrió para Watchtower la presencia o parucía de Jesús desde 1914 en adelante. Está diciendo que no fue en 1919 que originalmente vino a existir ese esclavo fiel y discreto. No fue en 1919. Sino que esto dice, y lo dice así bien claramente. No, porque la ilustración de Jesús pinta al Señor del esclavo yéndose, como un hombre que viajando al extranjero dejó su casa y dio la autoridad a sus esclavos. Mateo 13:34. De modo que el esclavo fiel y discreto es uno a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento a su debido tiempo. Mateo 24:45. Fue hace más de 1900 años, al ascender al cielo, que el amo del esclavo compuesto se fue, dejando al esclavo con instrucciones de alimentar a los domésticos. Mateo 28, 16, 20. Entonces, la Watchtower nos enseñó en este libro amarillo que Jesús no escogió realmente el esclavo originalmente en 1919, cuando Jesús vino a hacer su invención por primera vez, sino que el esclavo ya existía desde hace 1900 años atrás, cuando Jesús vivía y cuando él dio esa parábola de que hubo un hombre ilustre que se fue al cielo y dejó unas tareas a su esclavo, y estar dando a entender que era él, pues, que partiría al cielo y que sus esclavos, que eran todos los que él había comprado a precio, tenían que hacer lo que él había pedido y les había mandado a hacer cuando él partiera al cielo y se fuera a una tierra lejana, dice. Entonces se está refiriendo que ese esclavo, ya Jesús, existía ese esclavo en la época de Jesús, y que no fue originalmente en 1919, y que ese esclavo se remontaba desde hace más de 1900 años atrás, cuando él ascendió al cielo, que el amo del esclavo compuesto se fue, dejando al esclavo con instrucciones de alimentar a los domésticos. Esto está escrito en este libro amarillo, por si acaso, en el párrafo 22 de la página 345. El reino de mil años Dios se ha acercado. Un libro que ahora está en el tacho de basura, que se enseñó como la verdad, como lo acabaron los libros de Russell, de Rutherford, y estos de Franz, que también acabaron en la basura junto con todos sus libros que él publicó durante toda su vida, están en la basura. Entonces, la Watchtower nos enseñaba como la verdad, queridos amigos de Jehová, enseñaba esto desde 1974. No es que recién empezó en 1974 cuando publicó este libro, esto era ya algo que se venía enseñando de tiempo atrás, época de Rutherford.
sino que acá lo está recordando, en 1174, hace 40 años. No es que se dio inicio a esta doctrina en el año 1174, sino que lo está recordando, lo está volviendo a enseñar. Por eso viene de la época de Rutherford. Esto empezó, el esclavo vino a existir originalmente cuando Jesús se fue al cielo y dejó encomendado a su esclavo, que eran sus discípulos, para que ellos se encargaran de alimentar a los domésticos. Entonces, la Watchtower enseña una doctrina que dice que Jesús vino a inspeccionar a su esclavo y lo nombró como esclavo, pero después se contradice y dice, pero fue realmente, dice, se hace la pregunta acá, ¿no? En el párrafo 21 dice, puesto que Jesús habló de este esclavo en su profecía acerca de la señal de su presencia y de la conclusión de cosas, dice, vino originalmente a la existencia ese esclavo fiel discreto compuesto durante la presencia o parucía de él desde 1914 en adelante. Fíjese esa gran pregunta que está haciendo. O sea, desde 1914, que Jesús renunció su segunda parucía invisible, en 1919 Jesús escoge a su esclavo, 3 años y medio después. Pero la Guasta dice, ¿fue ese escogimiento el origen del esclavo realmente? No, dice que no, el esclavo ya existía. Y existía cuando Jesús partió al cielo y el esclavo eran todos aquellos que Jesús mandó a hacer lo que él le había ordenado, porque partiría a un lugar lejano y después volvería para hacer su inspección. Entonces la Watchtower reconoce pues que el esclavo ya existía desde hace 1900 años atrás, así se enseñaba. Dice, acá es Alfonso, ¿cómo se llama la Watchtower? Tú te debes acordar de eso. Y dice, los domésticos no eran la familia del amo, sino que eran su servidumbre. Eran esclavos, lo mismo que el esclavo fiel y discreto encargado de alimentarlos. Así todos eran un cuerpo de esclavos, y todos estaban bajo el mismo amo, todos estaban obligados a ser fieles y discretos. La ilustración de Jesús empezó a cumplirse cuando él partió en el año 33 de la era común, y el esclavo compuesto ha estado existiendo, repito esto, y el esclavo compuesto ha estado existiendo desde entonces, a saber, el Israel de Dios, la congregación de Cristo engendrados por espíritu ungida, cuyo número de miembros finalmente asciende a 144.000. 144.000 asciende el esclavo, el número del esclavo. Y así se enseñaba que el esclavo fiel y discreto estaba constituido por ese grupo del resto ungido, cuya totalidad no podía superar de los 144.000, según Revelación 7:4 al 8 y 14:1 al 3. Los registros históricos muestran que al principio de la parucía invisible del amo, al fin de los tiempos de los gentiles, en 1914, todavía había un resto de esta clase del esclavo en la tierra. Escuchemos esta parte, Los registros históricos muestran que al principio de la parucía invisible del amo, o sea, en 1914, dice, ¿no?, existía un resto de esta clase del esclavo en la tierra. Por consiguiente, el esclavo compuesto ha continuado existiendo hasta ver la señal de la parucía o presencia del amo. Acá hay algo extraño acá. La Watchtower está dando a entender que este esclavo que a mitad del siglo XIX, un poco más del siglo XIX, en 1970, existía pues el pastor Russell con todos sus grupos de estudiantes que tenían ese espíritu del esclavo y que durante la parucía invisible del amo, este resto de la clase del esclavo en la tierra había continuado existiendo hasta ver la señal de la parucía o presencia del amo. Es una explicación realmente absurda, porque yo me hago una pregunta, ¿no? Mejor sigamos leyendo acá lo que sigue, porque quiero hacer un comentario sobre esto, ¿no? Dice en el párrafo 24, ¿no?, darle su alimento a su debido tiempo. Dice el 24, al esclavo nombrado se le hizo especialmente responsable de dar a sus compañeros domésticos su alimento al debido tiempo. Necesitaban alimento con regularidad, lo mismo que lo necesitaba el esclavo nombrado para ser fortalecidos para su obra en la casa del amo.
Si el número de domésticos del amo era grande, el esclavo nombrado no estaría yendo a todos ellos individualmente y sirviendo a cada uno sus comidas directamente. Más sensatamente, el esclavo se encargaría de que el alimento fuera hecho disponible y fuera servido a todos los domésticos o la servidumbre. Puro cuento de hadas. Bueno, algunos de los domésticos ayudarían a servir las comidas a sus compañeros domésticos. No es extraño, pues, que los domésticos estuvieran ayudando a alimentarse unos a otros. El párrafo 25 dice: tan pronto como el alimento espiritual se hizo disponible a su debido tiempo en el día de la fiesta de Pentecostés del 33 de la era común, o de la cristiana, perdón, de la era cristiana, la clase del esclavo nombrado mostró que era fiel y discreta al distribuir el alimento bajo la inspiración del Espíritu derramado de Dios. Quiero leer esta partita y repetirla. Tan pronto como el alimento espiritual se hizo disponible, a su debido tiempo, en el día de la fiesta de Pentecostés del 33 era común, la clase del esclavo nombrado, o sea, existía, pues se fue nombrado, fue nominado. Y el esclavo fue nominado ya en el año 33, así se llama la Watchtower. ¿Por qué tendría que nominarlos otra vez en el año 2019? Hacerle su primera nominación. Cuando la Watchtower reconoce que la primera nominación fue en el año 33. Y así se enseñó por décadas. Esto fue enseñado por décadas. 80 años, señores, lo cambian. ¿No? Que dice que el esclavo nominado mostró que era fiel y discreta al distribuir el alimento bajo inspiración del Espíritu derramado de Dios. O sea, este esclavo, mira Alfonso, este esclavo que existía ya en el año 33, que fue el encargado de alimentar a los domésticos, dice que ellos recibían el alimento a su mismo tiempo bajo inspiración del Espíritu derramado de Dios. Curiosamente, la Watchtower, hay una diferencia pues entre ese esclavo nominado en el año 33 de la era común con el esclavo que dominó Jesús después en 1919, cuando dice, la Watchtower publicó en Atalaya del 15 de julio de 1981, página 29, repito, en la Atalaya del 15 de julio de 1981, página 29, pueden revisar en su CD-ROM, la Watchtower dijo así, fíjense, hablando del esclavo de ahora: el esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa escudriñando las escrituras y examinando literalmente los acontecimientos mundiales, así como la situación que se encuentra en el pueblo de Dios, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas. Y debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Pero esto no significa que el esclavo debería evitar publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final se haga disponible. Entonces, ¿qué diferencia entre el esclavo original del año 33, que Jesús nominó por primera vez para dar el alimento? ¿Se acuerda que nos dice acá, pues? Que este rollazo que nos dieron este libro, que el año 33 Jesús hizo la nominación de su esclavo, cuando partió al cielo. El año 33 parte Jesús al cielo y les dice que ellos tenían que ser testigos de él en Jerusalén, Samaria y Judea, y que tenían que predicar y hacer discípulos de las naciones y bautizarlos, y ellos encargarse de alimentar a las personas, a los domésticos, ¿no? Entonces dice que este esclavo verdadero actuó, dio alimento espiritual, dice, que fue disponible ese alimento espiritual, fue dado por medio de la inspiración del Espíritu derramado de Dios. O sea, este esclavo que Jesús supuestamente nominó en el 33 de la era común por primera vez, para que hiciera la labor del amo que había partido al cielo a un lugar lejano, tenía que hacer esa labor del esclavo de enseñar, alimentar a los domésticos, y dice que ellos se encargaron de distribuir el alimento espiritual oportuno a su debido tiempo,
y que lo recibían por medio del Espíritu Santo. Ahí lo dice en este libro. Dice, la clase del esclavo nombrado o nominado, lo mismo, nombrado o nominado, en esa época, hace 1900 años atrás, que era fiel y discreta, dice, mostró serlo al distribuir el alimento bajo la inspiración del Espíritu derramado de Dios. Sin embargo, la Watchtower en 1981 nos dice que este esclavo de ahora no está bajo inspiración divina, está en CD-ROM. No está bajo inspiración. Entonces hay una diferencia pues del esclavo original, que para dar el alimento de Jesucristo a tiempo oportuno, esto fue hecho bajo la inspiración del Espíritu derramado de Dios. Es decir, que este esclavo que existía hace 1900 años atrás, más de 1900 años atrás, daba alimentos correctos, verdaderos, invariables, incluso más brillantes, porque eran alimentos que estaban inspirados por el Espíritu Santo derramado de Dios. Ellos estaban bajo la inspiración del Espíritu derramado de Dios, lo dice acá. Por eso sus alimentos eran veraces, no cambiantes con fecha de caducidad que se cambian. Pero los del esclavo actual sí se cambian. ¿Por qué se cambian? Porque este esclavo falso no está bajo inspiración divina. La Atalaya del 15 de julio de 1981, página 29. Una gran diferencia importantísima, que el esclavo nominado en el 33 sí recibe alimento oportuno de Jesucristo por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que era un requisito. Eso hacía que el alimento fuera indudable, incambiable, indesmentible. Y sigue diciendo, pues, la congregación de unos 120 discípulos empezó a hablar entre sí acerca de las cosas magníficas de Dios. Pero aquella pequeña congregación original no mantuvo aquellas cosas para sí. Miles de personas espiritualmente hambrientas que afirmaban que eran siervos de Jehová Dios se reunieron para escuchar estas cosas. El apóstol Pedro tomó la delantera en alimentar a aquellos judíos y prosélitos espiritualmente hambrientos que estaban en Jerusalén para la celebración de la ahora anticuada fiesta del Pentecostés. En el fondo querían llegar a ser domésticos del amo mesiánico y era necesario que se les alimentara para que llegaran a hacer tal cosa. En este debido tiempo fue que la clase del esclavo fiel y discreto los alimentó. No sé si existía después el esclavo fiel y discreto. ¿Para qué tenía Jesús escoger al esclavo fiel y discreto en 19? Este es el debido tiempo fue que la clase del esclavo fiel y discreto los alimentó. Como resultado de esto, unos 3.000 de ellos se hicieron creyentes, se bautizaron y recibieron la dádiva del Espíritu Santo. Ahora eran realmente domésticos del amo, pero todavía necesitaban más alimento. Entonces yo me pregunto, ¿no? Esas 3.000 de ellos que se hicieron creyentes, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Ahora eran realmente domésticos del amo. Menos de 3 años y medio más tarde, los esfuerzos que hacía la clase del esclavo fiel y discreto por alimentar se extendieron a otros domésticos en perspectiva. Estos vendrían de gente de todas las naciones no judíos gentiles. Se utilizó al apóstol Pedro para que llevara la delantera en esto y se le envió bajo guía divina a la ciudad de Cesarea en la costa marítima oriental mediterránea para convertir al centurión italiano Cornelio y a las personas que mostraban interés que él había juntado en su casa. Así se abrió de par en par la puerta de a los gentiles para que llegaran a ser domésticos del amo mesiánico Jesucristo. La clase del esclavo fiel y discreto tuvo que ir a estos domésticos en perspectiva con alimento espiritual y alimentarlo para que llegaran a ser israelitas espirituales, miembros del Israel de Dios. Después que estos llegaron a ser domésticos espirituales, también tuvieron que participar con los demás en la obra de alimentar. Esto fue en obediencia a este mandato que dio el amo poco antes de partir. Por lo tanto, vayan ya discípulos de la gente de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Este pues es el mandato de Jesús
que partió al cielo a una ciudad muy lejana y el esclavo es el encargado de hacer la labor que el amo que ha partido al cielo le encomendó hacer, y Jesús vendrá a inspeccionarlo. Dice, en cuanto a precisamente cómo, ahora aquí viene una parte muy importante que nos pone la Watchtower en el párrafo 29 de este libro amarillo, dice, en cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del esclavo fiel y discreto a través de los siglos, después de la muerte de los apóstoles del amo Jesucristo, no tenemos un cuadro histórico claro. O sea, no saben cómo pudo venir hasta el presente ese esclavo que empezó hace 1900 años atrás, cómo ha venido sucediéndose hasta ahora, pues. Aparentemente, dice, actualmente lo voy a leer, aparentemente, mira Alfonso lo que dice la Watchtower acá, aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la siguiente generación sucesiva de esta. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo un esclavo que tiene que alimentar a los domésticos alimentó a la siguiente generación del esclavo? Pero supone que el esclavo no se puede alimentar a sí mismo. Supone que Jesús alimenta al esclavo y el esclavo alimenta a los domésticos. La labor del esclavo era alimentar a los domésticos. ¿Cómo alimentar a la siguiente generación de esclavos? Si es la siguiente generación de esclavos tenía que ser alimentada por Jesucristo, ¿no es cierto? No por el esclavo. Entonces, los detractores de la Watchtower les criticaron esto, pues, a la sociedad con este artículo. ¿Cómo es eso que aparentemente una generación del esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo? Se supone que el esclavo es el que se debe alimentar a los domésticos, no al esclavo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se va a alimentar a sí mismo? Supone que Jesús tiene que alimentar al esclavo. En todo caso, la siguiente generación de esclavos tuvo que haber sido alimentado por Jesucristo, no por el esclavo mismo. Entonces no sabía cómo responder estas tonterías, pues. Claro, cuando dice tantas mentiras, pues, cae en este desliz. Ay, Dios mío. Aparentemente una generación de la clase del esclavo alimentó a la siguiente generación de la sucesiva de esta clase del esclavo sucesiva. Imagínense, el esclavo anterior alimentó a la siguiente generación de esclavos. Dios mío, qué horror. Dice, pero en la mitad posterior del siglo XIX, o sea, en 1870 más o menos, hubo personas temerosas de Dios que amaban el alimento espiritual de la Santa Biblia y que deseaban alimentarse de ella. No sencillamente entretenerse leyéndola como literatura sagrada. Clases de estudio bíblico separadas de las escuelas dominicales y de las iglesias de la cristiandad se formaron y progresaron en el entendimiento de las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Los sinceros y altruistas entre estos estudiantes de la Biblia estuvieron muy deseosos de compartir con otros estas vitales porciones de alimento espiritual. Tenían el fiel espíritu del esclavo. Al que se le nombró para dar a los domésticos el necesario alimento espiritual a su debido tiempo. Fueron discretos al discernir que entonces era tiempo correcto y propio y cuáles eran los mejores medios de servir el alimento. Se esforzaron por servirlo. Dios mío, cuánta imbecilidad se acá. O sea, la vuelta lo que nos está diciendo acá es que a mitad del siglo XIX, 1860, hubo un grupo de estudiantes sinceros de la Biblia que se pusieron a estudiar la Biblia para encontrar la verdad de la Biblia, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz, ¿no? Y que tenían el espíritu del esclavo. Me pregunto, ¿era que el esclavo ellos o tenían el espíritu del esclavo? Porque una cosa es tener el espíritu del esclavo, una cosa es ser el esclavo, ¿no? Otra pregunta que no pudo contestar la Watchtower sobre este artículo fue, otro punto que no pudo contestar la Watchtower en esto fue que, otro punto que no pudo contestar la Watchtower a los detractores que leyeron este libro fue, si el esclavo empezó en el 33 y una generación de esclavos alimentó la siguiente generación de esclavos, ¿por qué Russell? No podía responder a Watchtower esta pregunta muy sencilla. ¿Por qué Russell y sus estudiantes de la Biblia, en vez de ponerse ahí a romperse la cabeza estudiando por su cuenta la Biblia,
no trataron de ubicarse, pues, a contratarse con ese esclavo que venía corriendo de generación en generación, para que ellos los alimentara a Russell y a sus estudiantes de la Biblia. No sabía cómo responder a eso, a la Watchtower. Primero, ¿cómo es verdad que una generación del esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo? Se supone que el esclavo es alimentado por Jesucristo, no por el mismo esclavo. El esclavo alimenta a los domésticos. Por eso Jesús escogió a su esclavo para que le diera a los domésticos. ¿Cómo una generación de esclavos va a alimentar a esa generación de esclavos? No podía cómo molestar eso. Y la otra es, ¿por qué Jesús nombraría un esclavo en 1919 si el esclavo venía corriendo de generación en generación? ¿Se das cuenta de esas contradicciones? Pues son lo que quería estar, tú no tienes un cerebro de intelectual, una coeficiente intelectual muy bajo. Y los que somos un poquito más inteligentes discutimos y objetamos cómo Jesús pudo escoger a un esclavo de 19 si ya venía corriendo de generación en generación. ¿No hubiera sido más fácil que el pastor Russell buscara ese esclavo que venía corriendo de generación en generación para que le enseñara a él ese esclavo y él aprendiera de ese esclavo que ya venía corriendo de generación en generación? Pues la Watchtower, como no sabe explicar cómo ha venido ese esclavo corriendo de generación, no sabe cómo explicarlo y no sabe tampoco ubicarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese esclavo fiel y discreto? ¿Dónde está? ¿En qué religión está? ¿En qué secuencia? No sabe. Entonces inventa la idea de que ya este grupo de estudiantes de la Biblia, que era Russell con sus estudiantes de la Biblia, tenían el espíritu del esclavo. ¿Por qué? Porque lo dice el cuerpo gobernante, porque se le ocurre poner algo ahí. Tienen el espíritu, porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué tenemos que creerle? Porque lo dice el cuerpo gobernante. Tenían el espíritu de esclavo. Y tenían el espíritu de esclavo y que fueron ellos que enseñaban las verdades de Dios. ¿Por qué toda su literatura de ellos fue tirada a la basura en 1929 por Rutherford? Porque Rutherford lo consideró que eran alimentos falsos. Si ellos tenían el espíritu del esclavo. Son preguntas que vienen, ¿no? Si este grupo que existía a mitad del siglo XIX, un poco más de la mitad del siglo XIX, fue 1870, y era Russell con sus estudiantes de la Biblia, se pudieron escudriñar y fueron gente sincera, que tenían el espíritu del esclavo, dice el espíritu, pero eso no tiene que ser el esclavo. El esclavo tenía que estar bien para un otro sitio, no dice que viene de generación en generación, debieron buscarlo. ¿Dónde está? Para que me alimente. ¿Para qué romperse la cabeza Russell con sus directores? Si existía un esclavo que venía corriendo de generación en generación. Debieron buscarlo, pues. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabe cómo explicar esa mentira. Porque no sabía dónde estaba. Entonces dice que este grupo de estudiantes de la Biblia tenían el espíritu del esclavo. Porque lo dice aquí, porque lo dice la Watchtower. Y tienes a 8 millones de babosos que creen eso. O al menos querían eso, porque eso ya está descartado. Entonces la Watchtower no podía responder a eso. ¿Para qué Russell se rompió la cabeza inventando las doctrinas, suponiéndose estudiar, escudriñar y encontrar las verdades de la Biblia si ya venía un esclavo con las verdades? Que venía corriendo de generación en generación desde hace 1900 años atrás. Ese era el punto. Entonces la Watchtower se encontró que su explicación de este libro era basura. Era basura. Pero se mantuvo como la verdad por décadas. Que el esclavo inició en el año 33. Era común, que ahí empezó. Y que vino corriendo de generación en generación, pero que no tenían una idea clara de cómo pudo haber corrido ese esclavo de generación en generación hasta otros días. No sabe cómo explicarlo, cómo fue corriendo. Y dice, aparentemente, es lo que ellos creen, es una conjetura. Aparentemente, una generación de esclavos alimentó a la siguiente generación de esclavos. Claro, dijeron un disparate, una imbecilidad, que no se pusieron a pensar cómo el esclavo va a alimentar al otro esclavo. Si se supone que el esclavo es para alimentar a los domésticos. Dios mío. Entonces la Watchtower dijo, bueno, todo esto es una cagada. Disculpen la palabra. Esta enseñanza de este libro es una reverenda porquería. No sabemos cómo explicar. No podemos explicar a nuestros tractores las cosas que ellos nos hacen. Entonces, como no podemos explicar, vamos a decir que tenemos una nueva luz. Que nos hemos puesto a orar a Jehová para que nos haga entender mejor esto. Pero no es Jesús el que da alimento espiritual por medio de la inspiración del Espíritu Santo, como hemos visto, que ese fue el esclavo original, que daba alimento espiritual por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Están inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tenía que ponerse a orar para que Jesús agarre y volcara todo lo que había enseñado en ese libro como la verdad?
Y miren ustedes ahora, para terminar esta parte, en la revista de la Atalaya de fecha 15 de julio de 2013, edición de estudio, en las páginas 20 y 21, párrafos 2 y 4, la sociedad nos dice otra cosa totalmente diferente sobre el asunto del esclavo discreto de Mateo 28:45. Y nos dice así, pues, en esta atalaya famosa de 15 de julio de 2013, edición de estudio, páginas 20 y 21, ¿eh? Párrafos 2 y 4. Miren ustedes qué nos dice la Watchtower. Vamos a leer el 3, el párrafo 3 de la página 20. Dice: entonces, ¿cómo debemos entender la ilustración sobre el esclavo fiel discreto? Esa es la pregunta. En el pasado, nuestras publicaciones han explicado lo siguiente. Jesús nombró al esclavo fiel sobre sus domésticos en el Pentecostés del año 33. El esclavo representa al conjunto de cristianos ungidos que a partir de ese año han vivido en la tierra en cualquier momento dado. Los domésticos son esos mismos ungidos, pero vistos como individuos. Ay, ay, ay. Como individuos. Imagínate esa explicación, Dios mío. Y en 1919 Jesús nombró al esclavo fiel sobre todos sus bienes, es decir, sobre todos los intereses del reino en la tierra. Y eso fue lo que enseñaba la Watchtower, pues. Y al final dice: sin embargo, después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente este asunto con la ayuda de la oración, ustedes no han orado a nadie. Vemos necesario, mire lo que dice acá, vemos necesario modificar nuestra forma de entender las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto. ¿Por qué van a tener que modificar una forma de entender la palabra de Jesús si ellos reciben el alimento de Jesucristo? Son pensares de Jesucristo que les da como alimento su debido tiempo a ellos. ¿En qué quedamos? ¿Son ellos que reciben el alimento de Jesucristo en su debido tiempo? ¿Por qué tendría que modificar la Watchtower este concepto de Mateo 24:45 de esclavo diciendo tenemos que modificar nuestro modo de pensar? O sea, ellos publican su modo de pensar. No dicen que ellos reciben de Jesucristo el alimento de su debido tiempo para publicar en su revista. ¿Te das cuenta cómo son de mentirosos y cómo se contradicen? Porque la mentira tiene patas cortas, pues. Todo lo que ellos dicen son bla bla bla, puro mito, pues es lo que dice, pues están alucinando. Alucinan que Jesús los alimente a ellos, que ellos reciben el alimento oportuno por parte de Jesucristo en su debido tiempo, por medio del Espíritu Santo. Y después, cuando salen mal las cosas y están todas hasta las patas sus enseñanzas, como esta, que están cambiando ahorita, en julio del 2013, del esclavo fiel y discreto, dice pues que son sus propios entendimientos, que tienen que modificar, porque lo hemos vuelto a meditar, a estudiar cuidadosamente, y vemos necesario modificar nuestra forma de entender la palabra de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto. O sea, lo que ellos publican sobre el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45 al 47 es su forma de pensar, tan buena y mala como puede ser la mía, de seres imperfectos que no están inspirados por Dios. Entonces, cuando las cosas no salen bien y tienen que modificar algo porque es una cagada lo que publicaron en este libro amarillo, porque es una cagada, entonces se tienen que reconocer pues que no es verdad pues que ellos reciben el alimento oportuno de Jesucristo para darlos a los domésticos por obra del Espíritu Santo, porque Jesús no puede dar alimentos de basura, chatarra. Entonces cuando el alimento resulta siendo una porquería, la Watchtower tiene que reconocer que tienen que modificar su manera de pensar de ellos, del cuerpo gobernante. O sea, están reconociendo que ellos no reciben nada de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Porque cuando la mentira se es dada, al final se descubre que es una mentira. Porque Jesús no puede dar alimentos falsos, que tenga que ser descartado, que son alimentos de Jesús, que es la verdad. Juan 14:6, Jesús es la verdad. Entonces cuando la Watchtower dice acá que se ve en la necesidad de tirar a la basura este libro de Fred Franz, que en paz descanse, después de su muerte, el presidente
y su cuerpo gobernante de ahora deciden tirar a la basura esto, otro libro más a la basura, como es costumbre de cada presidente tirar los libros del presidente anterior a la basura, la Watchtower reconoce entonces que, como dice acá, sin embargo, después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente este asunto con ayuda de la oración, vemos necesario modificar, no es modificar, tirar a la basura, descartar, usemos la palabra correcta, descartar, echar a la basura, contradecir, apagar esa luz, modificarlo, no están modificando nada, están tirando a la basura algo anterior para poner otra cosa diferente. Dice, sobre el esclavo fiel y discreto, examinamos dicha parábola y vemos que tiene que ver con nosotros, sea que abriguemos la esperanza celestial o terrenal. ¿Cuándo se cumple esta ilustración? El párrafo 4 dice, el contexto muestra que la ilustración del esclavo fiel y discreto no empezó a cumplirse en el Pentecostés del año 33, sino en este tiempo del fin. Y con eso, toda la palabrería que nos tiraron este libro para explicar esclavo fiel y discreto, toda una palabrería que he leído, quedó borrado, tirado a la basura, cuando la Watchtower dice que el esclavo fiel y discreto no fue escogido por Jesús, o cuando nominó a su esclavo en el año 33 del Pentecostés. Y así olímpicamente, con la cara con toda conchudez, descartan esto. No, pues eso no fue así, pues no fue en el 33, pues así. Eso fue la mentira, pues. Eso nos dimos un elemento falso, errado, pues un error, pues una luz vieja. Pero fue una mentira, pues. Porque ese error fue una enseñanza falsa, llevó a una enseñanza falsa. Pero Watchtower lo minimiza, fue un error involuntario, pero fue una mentira, pues. Fue un error que llevó a la mentira. Algunos dicen que no puede ser mentira porque no fue intencional, pero ese error condujo a que los testigos de Jehová cayeran en una falsedad. Entonces, todo lo que enseña la Watchtower con el esclavo fiel y discreto, o lo que enseñó en este libro que estuvo vigente por más de 80 años, que lo que se publicó acá en el año 1974, se tiró a la basura de un plumazo en julio de 2013, olímpicamente. Entonces todo lo que se dijo acá fue una fábula, fue un mito, fue un cuento de hadas. La Watchtower escribió, publicó acá sus propias alucinaciones. Y como dice Alfonso, sus propios desilusiones, desencantos, sus fraudes, porque fueron fraudes, desilusionar a la gente. Esta religión no puede ser la religión verdadera, amigos. No pierdan su tiempo, hagan sus maletas y váyanse para siempre. Agradezco mucho su atención. Un saludo a todos, gracias por escucharme y será hasta la próxima, amigos.